¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina la voz que ya conocen del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa. Qué emoción volver a estar en cabina. Muchísimas gracias. Qué bueno que sí me invitaron. Ya la conocen, entrevistadora, maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Hola a todos, es un gustazo estar en este episodio, sobre todo porque sí aceptó venir Julián, estar por acá, y bueno, muy emocionada. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y nuestra invitada de hoy es doctora en proyectos de innovación y tecnología. Para entender su trabajo, tenemos que pensar en la relación del diseño y las personas desde la dimensión afectivo-humana, emociones. El micrófono es para la doctora Deyanira Bedoya Pereda. Hola a todos, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos bastante emocionados por este capítulo porque tenemos a dos entrevistadores estrellas de Expreso de Ciencias. Estás en un episodio muy especial. Sí, de hecho hablando de emociones, estoy emocionadísima de estar aquí. Sí, muchas gracias. Pues sí, es bueno tener esta mesa porque entonces ya muchos están relacionados con el formato y como ya saben, tenemos una pregunta inicial. Queremos ver un poquito al pasado antes de hablar de tu investigación. ¿Cómo eras de niña? Pues esa es muy buena pregunta. A ver, ¿cómo era de niña? De niña era yo pues muy inquieta, para empezar, algo preguntona. Uh-huh. Y eso sí, muy sensible, muy emocional, que he sido siempre, desde niña y hasta ahora. Y bueno, supongo como todo niño, me inventaba siempre mis juegos. Y un juego que me gustaba mucho jugar era, por ejemplo, hacer las casas de mis muñecas, ¿no? Por ejemplo, sus muebles, y que si la sala, que si el comedor. Entonces, hacía yo, por ejemplo, los sillones con cojines, ¿no? La cama igual, que ponía una almohada. Y luego hasta alguna vez me conseguí maderitas y hice una mesa de centro para el salón de la sala. Ya, sí, pero tenía yo que unos, 6, 7 años, 8 cuando mucho. Y bueno, ya hasta un zapato era el coche de la muñeca, ¿no? Era diseño de interiores. Sí, entonces era más que nada ese mi juego, porque no era una historia con las muñecas, como muchas niñas lo hacen, sino que mi juego era montar la casita. Lo importante era eso. Exacto, claro. Y ya. ¿No? Incluso llegué a hacerle ropa porque en ese entonces, por ejemplo, para las famosas Barbies, pues no existía la ropa como ahora que ya venden todo hecho. Tenías que comprar otra Barbie si querías el vestido. Exactamente. Entonces yo luego se las hacía hasta con papel, así me compraba igual una hoja o un papel de color como el crepé, que es bastante flexible, y les hacía su ropa y bueno, en fin. Que ese era, digamos, de mis juegos, el que me gustaba más, ¿no? Ok, y a esta niña tan creativa, con tanta iniciativa, ¿cómo le explicarías a qué te dedicas hoy en día? A ver, pues le diría que hoy en día lo que hago pues es estudiar como esos objetos, ya no nada más los del ambiente cotidiano de una casa, sino que pueden ser de un ambiente laboral o de un ambiente educativo, y no solo los objetos, sino también los espacios mismos, pueden modificar comportamientos y dirigiéndolos hacia lo que tengan efectos prosociales o bien proambientales también, ¿no? Entonces, lo que busco hoy es eso y ver de qué manera se dan estos procesos, ¿no? A partir de esta materialidad. Y algo bien interesante es que al igual, ¿no? Las dos somos diseñadores industriales y que hay un brinco, porque primero sí nos centramos mucho desde la licenciatura, porque así nos enseñan, así, ¿no? Fue la formación de
enfocarnos en el objeto, en qué material, cuánto va a medir, que si la mano le cabe acá, no sé qué, bla, bla. ¿En qué momento pasa eso más allá, ¿no? Esa visión de ver el objeto, no es que sea lo de menos, pero empieza a saber que lo importante está desde antes, incluso antes de llegar a por qué voy a hacer una silla, por qué voy a hacer una mesa, por qué voy a diseñar el coche de la Barbie. Antes de eso es bueno, ¿y cuál es el contexto? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué necesita un coche? A lo mejor necesita una bici, o a lo mejor ni necesita caminar más, ¿no? O, ¿en qué momento empiezas a ver más allá de los objetos? ¿No? ¿Fue en la carrera o fue después? Y dices, híjole, no, hay algo más, mucho más atrás. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante y muy importante, ¿no? Porque realmente ya el cambiar el enfoque de la cosa a otro ámbito, que es en este caso una problemática, ¿no? Una situación en conflicto o una problemática, sea de índole social o índole ambiental. Sí, el salto es muy importante, ¿no? ¿Desde cuándo diría yo? Fue a lo mejor como paulatino, porque yo en la carrera, pues bueno, como todo estudiante, me tenían enfocada, digo, porque yo estudié en la UAM Xochimilco, soy egresada de allá, orgullosamente, pero estudié ahí diseño industrial. Y sí, mi visión efectivamente era toda materialidad y todo objeto. Entonces, cuando llego a Italia, que hice ahí mi maestría en Milán, empecé justo a cambiar un poco esta visión, ¿no? Ya se veía como ellos se sientan mucho en pensar en el individuo, en pensar en la persona a quien va dirigido, ¿no? Entonces, el diseño. Entonces, bueno, desde ahí empecé como a cambiar mi visión, ya no centrarme en la cosa, sino más bien en las personas. Y luego ya, cuando llego al doctorado finalmente, que yo lo hice en Barcelona en la Facultad de Ingeniería, entonces ya ahí fue totalmente cambiar a verlo como un contexto, ¿no? Y un contexto lleno de situaciones, pues en conflicto, problemáticas, en fin, que había que abordar y que uno las podía enfocar desde el diseño, ¿no? Ver cómo uno mejora o transforma esas situaciones desde los diferentes ámbitos del diseño, porque también ahí empieza a cambiar, digamos, mi visión. Ya no era nada más una visión de una sola disciplina del diseño, como es el diseño industrial, sino ya lo veía yo mucho más ampliamente. El diseño, digamos, como es hoy la carrera aquí de diseño, ¿no? Que es amplia, ¿no? Que puedes tú pensar en espacios, que puedes tú, sí, pensar en objeto, pero también en elementos inmateriales, como por ejemplo los servicios, la gestión de algo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es también esa mirada, esa ampliación de la mirada del diseño lo que permite ver de otra manera esta área, ¿no? Y hace ratito nos contabas que había como efectos prosociales y proambientales. ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes dar un ejemplo así de cómo el diseño cambia? Sí, por supuesto. Sí, mira, prosocial con esta línea, porque son las dos líneas que cultivo o en las que trabajo dentro del gran tema de diseño afectivo. Entonces, la primera, que es diseño prosocial, lo que busca es justo seducir, influir, cambiar comportamientos a partir de diseñar todo tipo de elementos de diseño, pero basado en la afectividad. Ahora, ¿qué tipo de comportamientos quiero cambiar? Por ejemplo, hay muchas normas sociales implícitas y explícitas que la gente no respeta. Esa es una primera cosa que es necesario cambiar. Después, pues todas aquellas comportamientos en general que puedan afectar a los demás, ese es otro, ¿no? Otra cosa que... Luego, por ejemplo, en lo proambiental, pues cuántas comportamientos hay desde este consumo excesivo, ¿no? Que muchos de nosotros, bueno, muchos tienen o tenemos, me incluyo a veces. Entonces, también eso, ¿no? O, por ejemplo, comportamientos tan cotidianos como no apagar la luz, ¿no? Como poner la basura en su lugar. En fin, que esto son las dos líneas, ¿no? Cambiar comportamientos. Uno que dirija a las personas a respetar el medio ambiente, ¿sí? A cambiar estos comportamientos que desde lo individual tienen un efecto social, ¿no? Entonces eso es, digamos, mi búsqueda con este planteamiento del diseño afectivo prosocial, que es en lo que estoy trabajando actualmente. ¿Y tienes como algún ejemplo específico, así como por ejemplo algo en
No sé, por ejemplo, ahorita que decías de la Sí. basura. Sí, mira, hay proyectos que sobre todo, bueno, más bien todos los hemos desarrollado aquí en la universidad, ¿no? A nivel la Local. licenciatura. Entonces, está, por ejemplo, hablando de lo social, tenemos, por ejemplo, desde algo muy sencillo, ¿no? Un plato. Pero bueno, regreso un poquito. Este proyecto tiene que ver con abordar un problema social, que tiene que ver con la salud en general, ¿no? La salud de la sociedad. Entonces, lo que buscamos es abordar en concreto la obesidad, este problema de que pues la gente consume y come como no debe comer. Y bueno, entonces lo que hicimos es proponer, por ejemplo, un plato que tiene los gráficos de las porciones adecuadas de cada uno de los alimentos, ¿no? Pero aquí, ¿a qué es lo que estamos recurriendo? Estamos recurriendo, por un lado, a que la gente pudiera hacer conciencia de las porciones que tiene que consumir, ¿no? Y que de alguna manera, si es que se pasara de esas porciones, pues que le remordiera un poco la conciencia. Eso sí está consumiendo, digamos, de manera individual. Y si está ya socialmente conviviendo en esa comida, bueno, pues que a lo mejor le diera un poco de pena, de vergüenza y de cargo de conciencia recargar ese plato, ¿no? Ese sería un ejemplo. Luego hay otro ejemplo que también hicimos aquí con los alumnos, que lo que hicimos fue buscar que las personas donaran ayudas a quien más lo necesita. Pero esto no es fácil, ¿no? No es fácil que la gente diga, bueno, a ver, para que se le vacune a las personas que no tienen o que no tienen acceso a, o que se les dé comida a las personas que pues no tienen acceso a esto, en fin, o medicinas a quienes están enfermos. Entonces, lo que se propuso fue una máquina, como si fuera de estas máquinas expendedoras de comida, pero lo que tenía eran unas tarjetas con estas donaciones. Entonces, a cambio de ello, que era, digamos, el gancho emocional, que es lo que se ofrecía, era una experiencia lúdica. Entonces, más bien era una máquina que ellas le llamaron, porque era de unas alumnas, le llamaron pinboliche. Entonces, lo que ofrecía es que por una moneda tú podías jugar al boliche y podías elegir, después de tener esta experiencia lúdica, podías escoger una ayuda de las que se ofrecían en las tarjetas, ¿no? Pero tú ya habías tenido algo a cambio. ¿Por qué? Porque la lúdica es un recurso como muy rico y muy importante para que la gente, a través de la diversión, cambie de comportamientos. Por ejemplo, hablando de lo proambiental, ¿no? Que este es un ejemplo que platico mucho. Que en una estación del metro que ya llegó aquí a México, porque empezó en Suecia, fue un proyecto de allá y luego, bueno, lo trajeron aquí. Entonces hay una parada allá por la zona de Polanco, no sé exactamente cuál es, pero es una de las estaciones del metro. Entonces lo que hicieron es que para cambiar estos hábitos perezosos de la gente, que siempre quieren usar la escalera eléctrica, ¿no? Entonces lo que se buscaba es que la usaran en menor medida. Y lo que se hizo fue convertir la escalera, que no es eléctrica, en un piano, en un teclado. Entonces lo que hace esto es que, claro, tú puedes ir haciendo música al momento que vas subiendo los escalones. Entonces se hizo el estudio y sí, efectivamente, esta experiencia lúdica que la gente puede tener a cambio por subir esas escaleras, pues sí fue un refuerzo muy importante que hizo que la gente usara menos la escalera. Luego otro ejemplo también proambiental es, por ejemplo, los cestos de basura que han hecho como un cesto como si fuera una canasta de basquetbol. Entonces ahí motivas, ¿no? Entonces, exacto, tú ves allá y claro, ¡pum!, ¿no? Lanzas la basura. Y así hay muchos ejemplos que a través de la lúdica seducen a la gente a cambiar de comportamiento, ¿no? Para ser mucho más respetuosos con el medio ambiente o bien también con los demás, ¿no? Acá hay otro ejemplo muy interesante que también piensa en lo prosocial, que es, por ejemplo, pero sí no se dio aquí, se dio en el extranjero, en la Universidad de Delft, que ellos tienen mucho el problema de los inmigrantes ahí en Ámsterdam. Entonces, lo que querían es hacer un proyecto que permitiera a los inmigrantes, pues, una integración con la gente que ya vive ahí. Entonces, lo que hicieron fue
que se coordinaron con lo que sería lo equivalente aquí a la alcaldía, a una alcaldía ahí de la ciudad, y entonces le pidieron a mucha gente de los residentes que ya estaban ahí o que ya viven ahí, que escogieran un objeto que fuera pues un objeto familiar para ellos, un objeto significativo, y que lo acompañaran de un audio que explicara cómo es que este objeto se relaciona con ellos. Entonces, a través de la alcaldía lo llevaban a los inmigrantes, y lo que se estaba recurriendo es que hubiera una empatía entre las dos personas, que hubiera una identificación, ¿no?, como seres humanos que hay, y un punto de partida para justo empezar a integrar al que llega con los que ya están. Entonces, este tipo de proyectos son los que se están buscando con esta línea de investigación, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque justo, ¿no? Es una línea de investigación, atrás hay incluso puede que traiga o no una hipótesis, y esto vamos a evaluar. Mi apuesta es de que sí, a través del diseño de tal cosa o de tal interacción se va a lograr un apego, un no sé qué, un cambio en el comportamiento, etcétera. O sea, sí hay todo un proceso, sí cabe como en el modelo, ¿no?, científico, pero al ser factores tan complicados como emociones o patrones de comportamiento, ¿cómo se mide al final, no? ¿Cómo sí se puede considerar que lo que tú haces es investigación científica? Al final sí llegan a una comprobación y decir, sí, en 5 años se cambió el comportamiento de tal, si el plato es rectangular, o no sé, o cómo es. Sí, fíjate, es bien importante, interesante lo que preguntas, porque en realidad, fíjate, en el diseño emocional, que yo lo amplío a diseño afectivo porque estoy pensando en las emociones, pero también en otras manifestaciones afectivas que están compuestas de emociones, pero lo que las diferencia es la intensidad, ¿no? La intensidad y la duración. Y en concreto me refiero, además de las emociones, el estado de ánimo y los sentimientos, ¿no? Pero bueno, en concreto, respondiendo a lo que me dices, en realidad no se diseña, tú no diseñas en diseño emocional una emoción. Lo que haces es evocar que significados e intereses de las personas a las que va dirigido ese diseño para tú provocar o llevar, influir, inducir una emoción. Y es verdad que no puedes tú estar seguro de que realmente lo que tú estás buscando inducir o influir o cambiar se logre, porque no, digo, todas las personas no somos idénticas, ¿no? Entonces sí, nuestras emociones pueden ser distintas. Pero por eso aquí lo que se busca, y por eso el enfoque prosocial que yo propongo, que es estudiar cuáles son esos valores, esos intereses de una cultura o de un grupo de personas a las que tú quieres dirigir ese diseño, y entonces de esa manera, conociendo más ampliamente a este grupo de personas, entonces tú puedes empezar a dirigir ese diseño, todas sus características, y no solo, digamos, en el lenguaje plástico, en lo estético, sino también en lo utilitario, ¿no? Eso es aquí lo importante, porque sí se piensa que, bueno, es que tú diseñas alegría y diseñas enojo e ira. Claro. No, o sea, no. Tú lo que estás diseñando son estas condiciones que tú, por eso incluimos incluso espacios, ¿no? Todas estas condiciones entre el objeto y el espacio mismo para que se genere algo, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es cuando a los chicos, a los más, pues el que van iniciando, ¿no?, en la carrera, y que les vamos iniciando en este tema, por ejemplo, nos ponemos el tema de una cafetería o de una sala de espera de hospital. Eso sí me acuerdo que lo hacías. De hospital, porque decíamos, bueno, ¿qué pasa en una sala de espera, por ejemplo, del dentista? ¿Qué sientes, no? No todo el mundo luego estamos, ya voy a pasar. Y oyes la maquinita y estás, ¿no? Y los gritos, ¿no? Exactamente. Y luego decías, no, y luego Perdón. te ponen peces. O sea, yo siento peor con la pecera que me Como quieren. Nemo. Entonces, un problema muy interesante es saber cómo pensamos en todo un ambiente que realmente sea relajante, o si no relajante, distractor de
voy a ir voy a ir al dentista y ¿no? Entonces son ese tipo de proyectos, te digo que procuramos siempre que sean proyectos integrales, porque en realidad aquí esta carrera no es licenciatura en diseño, no es diseño industrial, es diseño a secas. Entonces, como lo abordamos desde situaciones en conflicto o problemáticas ya existentes, que en mi caso son sobre todo sociales, entonces pues pueden abarcar muchas o varias de las áreas del diseño, no nada más diseño de productos, sino diseño de espacio, diseño gráfico, diseño de servicios, de experiencia, ¿no? Que finalmente también tú puedes el diseño de un objeto, de un espacio, enfocarlo como experiencia, ¿no? Que al final es una perspectiva del diseño, pero es eso, ¿no? Entonces sí, ahora hay manera de comprobar. Pues difícilmente. Lo que sí se hace es que, observas cómo es que se da esta interacción y después el comportamiento de las personas a partir de eso, como en este caso, de ejemplo, de la escalera, ¿no? Sí. Pero igual estaría bien interesante porque justo la temporada pasada, aquí en Expreso de Ciencias, una colega de mi departamento habló de cómo identifican emociones en la voz, ¿no? Entonces eso estaría como muy interesante, como para medir los resultados, ¿no? O sea, cómo entras a la experiencia y cómo sales. Uy, estaría padrísimo. Vamos a conectarlas. ¿Es con Arely? Con Arely, sí. Ya estaría muy interesante, claro. Yo puestísima. Sí, porque además, fíjate que este tema es complejo, el tema de la afectividad de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Es muy complejo y entonces no todo el mundo le da por abordarlo, ¿no? Como que dicen, ay, no. Y además como es subjetivo, porque claro, las emociones son subjetivas. Entonces sí, y justo ya lo que trabaja es un poquito como medir esos cambios, ¿no? O sea, como observarlos. Sí, a través de la voz y con herramientas de inteligencia artificial. Y, ¿qué es lo que hace? Ok, perfecto. Pero que pues sí se puede medir, ¿no? Sí, justamente. Entonces puede estar como muy interesante esa parte como para hacerlo un poquito más cuantitativo, además de lo cualitativo, ¿no? Estaría genial, claro. Yo puesta. Perfecto, ya. Arias, muy bien, ya estamos. Vamos ahora a la segunda parte de de esta charla. Y en esta segunda parte lo que hacemos son una serie de preguntas para conocer en este caso, a Deyanira, ¿no? Detrás de esta diseñadora, investigadora, la persona Deyanira, ¿no? Entonces te vamos a bombardear con preguntas y tú contestas con lo primero que se te venga así. En la mente. En la mente. La Barbie, así. Bueno. Eso. Entonces, ¿tu salario es alto o bajo? Pues yo creo que, sí, alto puede ser. ¿Dónde creciste? Aquí en Ciudad de México. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta mucho cuidar plantas. Tengo una terracita llena de plantas y además que se me da el cuidado de plantas. Entonces... Ay, qué bueno, porque en mi oficina sí tengo una a punto de morir. No, me encanta, sí. Estarle quitando las hojas secas, ponerles agua, fertilizante, todo. Me encanta. Sí. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta que es un poco complicada para diseñadores. A ver. ¿Color favorito? Ay, buena pregunta. Ay, pues es que claro, es complicado para diseñadores porque dices como ¿para qué? Pero exacto, ¿para qué emoción? ¿Para qué? Pero bueno, en general me gusta mucho el azul, fíjate, en sus diferentes tonalidades, matices, saturación. Sí, creo que el azul es muy, muy aplicable a casi todo. Entonces sí, yo diría el azul. Azul, sí, veo tu chaleco. Muy bien. Sí. Lo que iba a decir. ¿De verdad? ¿Tocas algún instrumento musical? Pues mira, se van a reír, pero a veces la flauta esta que aprendimos a usar en la secundaria, sí. Como yo soy súper musical, tengo una para mí, o sea, aparte de que se la compré a mi hijo porque se la pidieron a una, yo me compré una y a veces sí la agarro y la vuelvo a tocar. ¡Ay, qué padre! Sí. Está bueno. Sí, es de risa, pero sí, eso hago. Está bien, para las clases ahí como Hamelin a los alumnos. Sí, sí. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Hay algo que te gustaría aprender? Así que digas, eso no sé y me encantaría. Sí, fíjate que los idiomas me gustan mucho y me gustaría aprender otros idiomas. Sí, porque ya hablas italiano, inglés, español, catalán. No, ese sí no. Ese sí no. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho el francés. Y a lo mejor japonés o chino, pero sé que es súper difícil, pero no sé. Yo digo, a lo mejor cuando me jubile me voy a
a concentrar en hacer eso, porque pues si le tienes que... Los idiomas son de dedicarle tiempo. Sí, Y es de cada día, no es de que, cuando se me ocurrió. Entonces, sí, porque no. se olvidan. Ajá. Pero qué chistoso que ya estamos pensando en nuestra jubilación. Yo también, así de, ay, sí, ya. Cuando me voy a jubile. tener un Yo tacho cada huerto y- día, así falta uno menos. Uno falta menos. Como en la cárcel, así. Sí. Ándale. Bien, está padre esta pregunta. ¿Cuál es, no tu libro favorito, cuál es la portada de tu libro favorito? O de tu disco. O de tu... Oye, sí. Pero bien, la buena idea. portada, porque fíjate, del libro, hay 2 libros que me gustan mucho y que pues me han acompañado así, pues yo creo que desde la prepa que los conocí, los empecé que es, a lo mejor lo conocen, uno que se llama La Buena Tierra, que es de una escritora estadounidense, que se llama Pearl Book. Ay, ¿no? yo me acordé del restaurante. La pero no- Buena Tierra, sí, no, también hay un restaurante así, pero no, esta es una historia que es muy, muy, bueno, para mí muy significativa porque es la historia de un campesino chino, pero toda su familia en diferentes generaciones y cómo toda su vida y muerte, felicidad o tristeza gira en torno a la tierra. Entonces está muy, muy bonita. Y el segundo libro también es chino y ese es el I Ching, a lo mejor lo conocen. El I Ching es un libro que compendia sabiduría china, pero que también lo puedes usar como un oráculo. Ah, sí. Ajá, Wow. con monedas o como con ramas, ¿no? Entonces, como compendia la sabiduría china, entonces tú no sé, ¿no lo han usado? Que es, tú haces varios tiros para hacer un hexagrama, en concreto 6 tiros, que van a armar un hexagrama y cada hexagrama tiene un significado. Entonces te responde a la pregunta que tú... Sí, si quieren luego lo traigo y le hacen preguntas. Está bueno, sí. Sí, a mí me gusta mucho porque además, o sea, lo que hace es más bien como abrirte pues no sé, como la perspectiva hacia, no sé, la problemática o la pregunta que le estás haciendo y más bien te ayuda a posicionarte frente a esa pregunta. Entonces, sí, está Pero así interesante. como, esto debe ser un capítulo de libro o memoria para un congreso. Y lo así. Bueno, a lo mejor no tan ¿O cómo? concreto, pero sí, podría ser, podrías probar. ¿Sabes a quién le gustó mucho que le platiqué a Luis Rodríguez? Ah, Sí, que es un colega de acá de la UAM. También y vamos él a y Dolly. entrevistar. Sí, pero bueno. muy interesante. ¿Cantante o grupo favorito? Pues Rod Stewart, me gusta mucho su Uy, música, sí, o es de Pet nuestros Shop tiempos. Boys también me Uy, gusta ese es de mucho. nuestros tiempos. Sí, pero me encanta. Todo esto. Sí. ¿Tienes algún talento oculto de los que nadie sabe? Así que Porque solo va a decir, tú. bueno, ese de las plantas, pues sí es de alguna manera talento, porque sí te digo, que sí crecen. Y hay a quien se le muera, ¿saben que me sí, dice, me pasa. ayúdame porque se me están muriendo mis plantas? Y sí, eso podría ser un talento oculto, ¿no? Bueno, a lo mejor canto mal, pero me gusta cantar. Al menos soy entonada, pero no tengo voz, pero podría ser un talento, no sé. Cuenta. Sí. Y ahorita que dijiste de las plantas, igual y también te contactamos con Monse. Sí, ella es lo intenta que como... iba a decir, ella intenta como usar las plantas como para recibir información de ellas. ¿Cómo crees? Sí, o sea, por ejemplo, cuando una planta se estresa o cuando siente que hay gente, ella lo que hace Sabes, es como yo medir. también pienso eso y qué padre, sí me gustaría contactar con ella, porque yo pienso eso. Yo sí, es lo que le digo a quien luego riega las plantas y las ahoga le digo, a ver, es que no es que le eches nada más así el agua, tú tienes que acercarte a la planta y verla, realmente necesita el agua, tiene seca la tierra, ¿cómo están sus hojitas? Le digo, no, mi papá hasta le habla, yo creo que esto fue heredado mi papá, porque mi papá creció en Michoacán y muy en el campo, entonces él siempre era de háblale a la planta siente, entonces yo creo que de ahí. Pues resulta que nos contó, ¿no? Que sí, de cierta manera sienten, ¿no? O sea, y justo ya lo que trabaja es como medir esos estímulos que hay en las plantas, ¿no? Ay, qué padre. Uy, diseño está emocional súper. con plantas. Sí. Y estaría bien Sería padre. bien interesante. Sí. Así ya, por último en esta sección, en una sola frase, ¿qué significa para ti la creatividad? Pues a ver, es para mí pues una ecuación súper compleja
del ser humano, en donde se suman muchísimas cosas, se suma pues toda la información que tengas en la memoria, información también, bueno, tus emociones y todo este mundo afectivo y también, bueno, esta parte racional, ¿no? Que pueda venir al caso en ese momento creativo. Entonces sí es como la suma de muchas cosas y creo que es muy complejo. Por eso cuando hablan de la creatividad computacional me quedo yo pensando si realmente es creatividad real, como la humana. A lo mejor puede ser otro tipo de creatividad, pero como la humana, difícilmente, porque es tan complejo, ¿no? Intervienen tantas cosas. Yo a los alumnos siempre les digo que justo al ser una de las carreras que más necesita tu creatividad, que por favor se llenen de cosas, que vean, que huelan, que toquen, que vivan experiencias, que todo eso va a enriquecer, pues esa parte creativa, ¿no? Se vuelve como su acervo de Exactamente. Exacto, les digo, referentes. No se trata de nada más, a ver, me leo 20 libros y no. Le digo, vivan, huelan, toquen, vean, escuchen, ¿no? Toda esta información sensorial es lo que se va a mezclar para que en un momento puedan ustedes tener muchas ideas. Y me dicen, bueno, pero ¿y las técnicas de creatividad? Porque si me cuestionan, le digo, buena pregunta. Porque las técnicas de creatividad son justo para generar alternativas, pero la generación de alternativas no es lo mismo que la creatividad. Exacto. Ahora, se parece mucho, sí es cierto, ayuda mucho por ejemplo, en estas carreras, ¿no? Que lo que necesitan es generar alternativas para dar solución a un proyecto, es verdad, pero eso no es la creatividad, es lo que yo digo. Y necesitas referentes para poder partir de algo. Exactamente, entonces, bueno. Buenísimo. Bueno, y ya hablando de los consejos que les das a tus alumnos, ¿nos podrías contar de qué WEAs, de las asignaturas que tenemos aquí en la UAM, has impartido, los laboratorios? ¿Qué es lo que más te gusta impartir? Sí. Yo quiero dar nada más un pequeño paréntesis, porque parece una pregunta muy sencilla, pero tratándose de Yanira, el antecedente es, Yanira prácticamente es fundadora de la licenciatura en diseño de UAM Coajimalpa. Entonces, entró, y si lo estoy haciendo bien, también era coordinadora de la licenciatura y habían como 3 profesores para 15 OEAs, entonces de repente era geometría por Deyanira, historia del diseño de Yanira, laboratorio de diseño de Deyanira. Entonces era clase en Deyanira 1, Deyanira 2, Deyanira 3, ¿no? Entonces, y al mismo trimestre, ¿no? Y al mismo trimestre. Sí, fíjense que sí, la verdad es que si yo ya de por sí le tengo afecto a la UAM porque soy egresada de la UAM, el haber llegado desde el inicio de la UAM Coajimalpa, que de hecho era Magdalena Fresán, la primera rectora, y súper cercana y muy linda, muchos consejos que siempre me dio, bueno, pero esa es otra historia. Pero sí, efectivamente, llegué yo y había nada más otros 2 profesores y ni siquiera eran de diseño, eran de comunicación. Entonces, lo primero nos pusieron a hacer fue el plan de estudios, que tenía puros nombres de UEAs, pero no tenía contenidos. Okay. Y entonces yo, ¿qué materias? Sí, imagínate, porque claro, aquí como era una nueva carrera, diferente a la UAM Xochimilco, a la UAM Azcapotzalco, que es donde hay diseño, era empezar desde cero a ver qué contenidos iba a tener esa carrera nueva, diferente a las otras. Entonces sí fue un trabajo arduo desde un inicio, ¿no? Y entonces, ¿qué materias empecé a dar yo? Y que varias de ellas pues las doy a la fecha, ¿no? Porque doy materias teóricas y teórico-prácticas. De las teóricas, pues he dado desde el seminario que es interdepartamental, que es también de comunicación. No, es el de... ¿cómo se llama? ¿Taller de literacidad? No, es seminario de diseño, comunicación y tecnologías, algo así. Ok, sí, es como en 3º o 4º trimestre. Que de hecho yo lo enfoco hacia la creatividad, porque digamos que es lo que cruza las 3. Entonces, bueno, venimos ahí un poco de ingeniería del pensamiento, creatividad y todo esto. Esa es una de las teóricas. Otra doy... metodología. Métodos, teoría y métodos de diseño, que ese es también me encanta porque yo he visto mucho ese tema, entonces esa y que otra, y doy a una que ahora le dan mucho a Toño, que es diseño y sociedad. Algo de diseño es como problemas contemporáneos del diseño. La cultura.
Esas 3 doy teóricas. Y luego doy teóricos prácticas, pues los integrales, o al menos los 3 primeros. Integral 1, Laboratorio Integral 2, de diseño. Laboratorio de diseño integral 1, Laboratorio de diseño integral 2 y 3. Entonces son esos 3 los que he dado principalmente. Y envases y embalajes. Bueno, y de optativas. Me sé la programación. Eso. Envase y embalaje, sí, también he dado en optativa. ¿Y qué otra? Proyecto terminal. ¿has Proyecto dado? terminal también he dado en optativa. Sí, o sea, Sí, todo ya. el plan de estudios. Menos. Sí, bastantes del plan. Y la verdad me encantan, todas me gustan. Y pasando un poco también de todo lo que realizas y has realizado, ¿existe algún lugar o evento académico o personal que te haya marcado especialmente? Evento. Bueno, yo creo que más bien lo que me marcó a mí fue el haber ido a Italia a hacer la maestría. Yo era una antes, Ujú. o sea, cuando egresé de la universidad y me fui. Y lo que viví allá, lo que vi y bueno, cómo me transformé mucho en cuanto a mis enfoques y lo que encontré que realmente era mi nicho, fue lo que además me llevó a estos temas de afectividad, porque yo no empecé con el tema de emociones y afectividad, sino que empecé con el tema de los sentidos. A partir de que estuve allá en Italia y que tenía yo un profesor que se llamaba Aldo Colonetti, que nos daba filosofía y diseño, me acuerdo mucho, y era el director de la revista Octágono, que hoy en día ya, hoy en día ya no está, pero está todo el acervo online, Sí, ¿no? claro. Lo puedes, bueno, entonces sacaron un número de la revista que hablaba de los sentidos. Entonces a mí fue de esas cosas que te hace clic y dices, de aquí soy. Claro. Cuando yo oí los sentidos, dije, porque ahí, claro, hablaban de las personas, ¿no? Abordar a las personas desde los sentidos. Pero a mí me hizo clic porque yo dije, claro, es que el diseño es sensorial. Y entonces desde ahí empecé a trabajar lo que después fue mi tesis doctoral, que fue diseño sensorial, ¿no? Okay. Entonces eso fue lo que a mí yo creo que me marcó. Y luego al llegar al doctorado, presenté el tema que yo ya tenía en mente y me acuerdo que al inicio el que fue mi director de tesis se me quedó viendo y me dijo, no te entiendo. Entonces usé también una de las herramientas que aprendí allá en Milán, a cómo presentar conceptos. Entonces era entre que a mano con un collage y no sé qué, entonces le hice así en un papel como A3. Toda la idea y ahí sí, ya lo entendió y dijo, sí, perfecto, esto de los sentidos y además, porque entonces yo ya me fui a identificar un lenguaje plástico sensorial del diseño y entonces hice toda una línea de los atributos visuales, los atributos táctiles, los auditivos, los olfativos y entonces bueno, a partir de ahí ya fue todo el desarrollo de la tesis, pero sí, yo creo que eso me marcó, el haber estado allá y lo que vi. Ok, fascinante. Hay una pregunta que normalmente hacemos más hacia el final, pero la voy a adelantar un poquito, que es sobre darle consejos a las personas que están estudiando diseño, que ya a lo mejor ya van a acabar o que ya acabaron y están tal vez en una bifurcación de ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me meto en una maestría? ¿Me meto a trabajar o busco algún empleo, emprendo? Este momento pues es muy confuso, también un tanto frustrante y emocionalmente bastante exigente. Entonces quisiera que nos platiques tu experiencia de por qué Milán, cómo lo decidiste, cuándo lo decidiste y con toda experiencia que te dejó, ¿qué consejos les darías a este grupo tan específico? Sí, es una buena pregunta. A ver, ¿cómo lo decidí? Yo creo que era pues una inquietud que me surgió de ver estas revistas. O sea, la revista, la Domus o esta Octágono, que también llegan aquí, que uno, entonces, fíjense, cuando yo estaba en la universidad, que era por ahí yo egresé en el 95. Entonces, pues, le estoy hablando de los 90, ¿no? 94, 93. Todavía se vendían estas revistas en el Sanborns. Entonces, yo me iba luego y ahí las hojeaba. Entonces, yo veía otro mundo, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención y sí sentí esta inquietud de, bueno, pero ¿cómo le hago para ir allá? Entonces, investigando, pues, supe que el CONACYT daba becas y dije, bueno, pues, voy a aplicar. Yo la verdad ni me lo creía. Dije, bueno, pues, total. Dije, ya si me dicen que no,
Entonces vi los requisitos y todo. Un año antes de meter mis papeles me puse a estudiar italiano, que me acuerdo que por ahí alguien conocido me dijo, no estás perdiendo el tiempo nada más en estar pensando eso de ganar tu beca. Y yo, porque claro, me puse a estudiar italiano, me puse a hacer un portafolio y bueno, y a preparar todos mis papeles y demás. Y sí, pues era un sueño que yo tenía, parecía la verdad muy, muy difícil, casi que imposible, pero dije, bueno, total, al menos lo intenté. Y sí, meto mis papeles después de un año de estar en el italiano y demás, y sí, resulta que me dan la beca y yo no me la creía. Y ya cuando llegué, pues se me abrió mucho, la verdad, el panorama. Les digo, yo era una antes de irme y después ya me transformé totalmente. Entonces, ¿qué les diría? Pues que la verdad no se queden con lo que tienen en la carrera. O sea, en realidad lo que aprendieron, pues sí fue muy importante y les dio mucho, pero yo creo que no se deben de quedar con eso. Yo creo que cada quien es el arquitecto de su propio destino, de su vida, y yo creo que de acuerdo a lo que ellos quieran aportar, a los sueños y deseos que tengan, pues que se enfoquen, ¿no? Yo creo que si uno quiere, puede, ¿no? Como dice la frase, el dicho y sí, yo los invitaría a que no se centren en, no, pues es que voy a entrar a una empresa y ahí me quedo. Yo creo que no, yo creo que el diseño tiene muchos caminos, como tú misma los dijiste. Yo creo que sí, los alumnos pueden sentarse a pensar qué realmente quieren ellos aportar a este mundo, porque no se trata de salir y, pues ya, es que voy a ganar dinero y ya de eso vivo y ya tan, aquí yo quedé. O sea, ¿qué quieres realmente tú aportar a esta vida? ¿Qué quieres dar? ¿Quieres nada más pasar así como si nada pasara? Claro. ¿No? Como alguien que pasó pues, de noche nada más así como a un espectador y ya tan tal. No, o sea, seguramente quieres aportar algo, quieres tú dar algo de ti, quieres un granito de arena aportar para que mejore la situación del mundo, ¿no? En lo que estamos, no sé. Yo les invitaría a eso, que se detengan y piensen qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan, ¿no? ¿Qué quieren aportar? ¿Qué quieren dejar en este mundo una vez que se vayan? Yo sé que cuando uno está así tan joven, pues lo ves tan lejano. Si ahorita lo ve uno lejano, pues más, ¿no? Cuando estás en la universidad. Pero sí, o sea, deténganse a ver qué quieren hacer ustedes, ¿no? ¿Qué quieren aportar? Porque también nada más pasar por el mundo así, pues se me hace triste, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿qué cualidades crees que son como esenciales o muy importantes para la gente que se dedica a la investigación en el diseño? Yo creo que el cuestionarse muchas cosas, el no dar por hecho nada ni normalizar nada. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Alguna vez en alguna de las clases, en algún laboratorio, sobre todo que es donde vemos proyectos, yo les invitaba yo a que se preguntaran, bueno, ¿ustedes creen que tener un transporte público que no llegue a tiempo, que esté muy lleno, que no funcione bien, es algo normal? No creo, ¿no? Igual vivir a lo mejor en una ciudad donde hay basura, donde hay inseguridad, pues no es algo normal, ¿no? Entonces yo por eso invito a eso, a cuestionarse, ¿no? A cuestionar todo y bueno, a partir de ahí yo creo que uno lo ve diferente, ¿no? Sí. Y bueno, y las personas que ya tienen estas aptitudes, estos intereses por ser empático, por entender las necesidades, que a lo mejor están terminando la prepa, buscando una licenciatura, ¿por qué deberían estudiar aquí en UAM Coajimalpa? Pues porque a la verdad es que aquí tenemos una visión muy interesante del diseño y muy diferente. ¿Y muy diferente a qué? Pues me atrevería a decir a casi todas las instituciones, no solo la misma UAM, porque sabemos que hay diseño en UAM Azcapotzalco y en UAM Xochimilco, pero no es el mismo diseño. Aquí tenemos una visión muy amplia de lo que es el diseño, como les decía, una visión integral, es decir, no somos diseño industrial, no somos diseño gráfico, no somos arquitectura o diseño de interiores, no somos diseño de servicios, ¿no? Sin embargo, todas esas áreas, tal como abordamos los proyectos, se abarcan, ¿no? Se toman en cuenta. Entonces yo creo que esa visión les da mucho,
les abre el panorama y además les abre muchas posibilidades, ¿no? También a nivel laboral, a nivel personal y a nivel laboral. Entonces yo los invitaría a eso, que revisen nuestro plan de estudios, que vean cómo está enfocada nuestra carrera y que vean que además la mayoría de los que damos clase nos dedicamos a la investigación. Entonces también eso es algo que enriquece mucho las clases, porque sí, cada uno de nosotros tiene su línea de investigación y realmente las aplicamos en las clases y los invitamos a que participen de ellas, a que las conozcan, ¿no? A que las apliquen. Entonces, bueno. Y relacionado con la investigación, ¿hay algún resultado o una idea nueva en tu investigación que te emocione? Que digas, ¡ay, quiero explorar esto! Pues de hecho ya estoy haciéndolo. O sea, estoy ahora mismo en sabático. Uh-huh. Y mi plan de trabajo para el sabático es un libro que estoy escribiendo. Pero déjeme decirle que ha sido todo un reto. Yo ya tenía una idea bastante clara de lo que iba a ser el libro, de lo que está haciendo, pero ya, claro, desarrollarlo en toda su riqueza y extensión, pues sí ha sido un reto bastante bueno, ¿no? Porque se ha tratado, por un lado, de hacer un compendio de lo que ya he venido trabajando de diseño afectivo prosocial y por otro desarrollar nuevas partes, ¿no? Y entonces, bueno, sí ha sido, es mi reto actual en el que estoy. Excelente. Y una preguntota que igual es como un poquito más relacionada con mi área. Sí. Pero ¿qué hace un diseñador que no pueda hacer en este momento la inteligencia artificial? Ser creativo, de verdad. Sí, que es lo que les decía. Yo, no sé, a lo mejor Rafa Pérez y Pérez me va a decir que no es verdad. Pero para mí, la creatividad que pueda, entre comillas, que pueda tener la inteligencia artificial no es la del ser humano. Entonces, definitivamente, la generación de ideas, ¿no? De ideas sean innovativas o lo que se considera innovativas o sean simplemente propositivas, yo creo que difícilmente la inteligencia artificial podría hacerlo. Yo creo que lo que puede hacer la inteligencia artificial, hasta donde sea en mi humilde conocimiento, sí puede generar muchas alternativas, pero nunca saliéndose de ciertos parámetros, ¿no? En cambio, el ser humano siento que en su creatividad, pues realmente sí puede proponer cosas distintas, ¿no? Que rompan con lo que estamos, con lo que conocemos y con lo que hacemos como en la actualidad. Pensar fuera de la caja o algo así, ¿no? Fíjate, me recuerda mucho que tenía un profesor en la universidad que hablaba mucho de un ejemplo, ¿no? Que era el rediseño de una lavadora. Y tú decías, bueno, pero una lavadora, ¿qué más le pueden hacer, no? O no, es que aquí rompieron paradigmas. ¿Y saben cómo era ahora la lavadora? Era una esferita. Una esferita que tenía, simulaba pues las aspas que tiene en el interior, o que tenían en el interior algunas lavadoras. Entonces, esta esferita lo que hacía es que ahora tú podías lavar, o sea, era como tu lavadora portátil, que podías ponerla en una cubeta o en un tambo y poner ahí tú. Y la esferita lo que hacía era moverse entre toda la ropa. Entonces, ese era un ejemplo que por excelencia que ponían allá en Italia del romper paradigmas, ¿no? Ya no es esta lavadora, este armatoste enorme que conocemos y que ahí metes toda tu ropa y ya está, sino que ya es otra cosa completamente. Entonces dudo que la inteligencia artificial pudiera hacer eso, o difícilmente. Ok, perfecto. Sí, bueno, este paradigma tan importante sobre entender una necesidad y aportar una idea que a lo mejor no se había visto o no se podía comprender así. La inteligencia artificial puede ser más estricta en ese sentido, o sea, retoma cosas que ya se hicieron y solo las muestra. Pero en ese sentido, ya para terminar este capítulo, tenemos una pregunta muy importante. ¿A quién te gustaría que invitáramos al programa Expreso de Ciencias? Ay, muy buena pregunta. Mira, yo creo que pensando en esta perspectiva del diseño, hacia lo prosocial, anticapitalista y demás, pues pensaría en alguien de mi grupo de investigación de diseñologías, ya sea a Mario, ¿cómo se apellida? Mario Morales o Aaron también. Él está
también Aaron Caballero está en nuestra línea. Y está, otros 2 profesores, pero ellos son de Xochimilco, entonces no sé si entra aquí. Sí, directa a la flecha. Pero los que trabajan más en este tipo de planteamiento del diseño, les digo, anticapitalista, prosocial y demás, son Mario Morales y Aaron Caballero, a uno de ellos 2. Okay. Y los de Xochimilco nada más para que quede ahí constancia, para que sí. Es César Hernández. Ajá. No, Herrera, perdón, ya le estoy cambiando. Y Andrea Markovich son los que están también en nuestro grupo de investigación. Perfecto, pues habría que buscar la invitación a los 4 porque realmente es muy interesante tener diferentes perspectivas de esta área. Sí. Y bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por asistir. ¿Qué les parece esta experiencia? Ay, pues maravillosa, me gustó mucho. La verdad, casi nunca hablo de mí, entonces, que me preguntaran, sí fue muy interesante y agradable. Gracias. A mí me gustó mucho, está bien padre estar de este lado ahora como entrevistador invitado. Ya nada más me falta tu puesto, Ana. Tu puesto, voy por él. Ti. Voy por él. Si un día te enfermas, me dices. Perfecto. Hasta cambio la voz y todo. Ajá. Para que no te reconozcan, exacto. Tienes una voz muy agradable, eso te iba a decir. Ay, muchas gracias. Tu voz es así como muy radiofónica. Muchísimas gracias. Pero no habla así en la vida real, nada más es aquí en cabina. No, ahora lo haré así siempre. Y bueno, ya saben que en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Deyanira Bedoya Pereda. Muchas gracias por esta invitación, lo disfruté mucho. Al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias por considerarme, qué emoción estar aquí. Ya la conocen, a la maestra Brenda García Parra. Saludos a todo el auditorio y muy contenta cerrando este episodio. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega. Les juro que Julián miente si esta es mi voz natural. No es. Y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.